Saludos cordiales, estudiantes de décimo. En esta semana vamos a trabajar en el texto integrado de matemática en la página número 32. En su primera actividad nos dice, para un estudio estadístico sobre el tiempo en minutos que un grupo de personas habla por teléfono celular diariamente, se ordenó la información con datos agrupados en la siguiente tabla. Aquí tenemos los intervalos de tiempo que van de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80, de 80 a 100. Estos intervalos van con estos signos aquí, el corchete y el paréntesis. El corchete quiere decir que está cerrado a la izquierda, ya no hay más cómo expandirse a la izquierda, pero sí a la derecha, abierto a la derecha. Cerrado a la izquierda y abierto a la derecha. Quiere decir que se va expandiendo, ¿no? Aquí de 40 a 60 se expande, de 60 a 80 se expande, de 80 a 100. Y allí tenemos los intervalos. Tenemos que conocer también esta simbología que está allí, que quiere decir FI minúscula, frecuencia absoluta, que es el número de datos que se obtuvo en este intervalo, ¿sí? Quiere decir que, como dice el estudio, habla sobre el tiempo en minutos que un grupo de personas habla por teléfono celular diariamente. Quiere decir que aquí de 0 a 20 minutos hablaron 10 personas. De 20 a 40 minutos hablaron 15 personas, de 40 a 60 minutos hablaron 25, de 60 a 80 minutos hablaron 18 personas, de 80 a 100 minutos hablaron 12 personas. En total de encuestados, allí está 80. Esa es la frecuencia absoluta. XI quiere decir marca de clase. Y XI por FI, aquí hay una multiplicación entre estos dos valores. ¿Cómo obtengo la marca de clase? La marca de clase se obtiene es el valor medio de los intervalos. El valor medio que va entre 0 y 20 es 10. Entre 20 y 40 es 30. O también lo puedo sumar y dividir para 2. 0 más 20, 20 dividido para 2 a 10. Lo mismo da, ¿no? 20 más 40, 60 dividido para 2 a 30. Es lo mismo. En este caso que son pares y no son los intervalos decimales, es muy fácil conocer el valor en medio. El valor medio entre 40 y 60 es 50, ¿no? Y así sucesivamente ustedes le van completando, chicos. Ahora voy a conocer este valor aquí que me indica conocer o multiplicar la frecuencia, la marca de clase con la frecuencia absoluta. En este caso multiplico 10 por 10, 100. Y ahí voy completando la tabla, ¿no? Multiplico 30, ¿sí? Por 15. 3 por 15, 45. Y aumento un 0, 450. Y así sucesivamente voy completando allí. También voy sumando. Al final lo sumo y completo en este espacio el total, ¿no? El total de cada uno de estas columnas. En el literal B nos dice determina la media aritmética de los datos, ¿ya? Y la media aritmética se simboliza con esta letra X con un guión horizontal en la parte superior, ¿no? Así, este viene a ser la media aritmética promedio, que es la sumatoria de estos dos valores, de la marca de clase con la frecuencia absoluta en la multiplicación. Es la sumatoria. Y aquí al sumarlo, puede que yo me haya equivocado, ustedes suman bien, ¿no? Me da 4140. Al sumarlo todo esto, 4140. ¿Sí? La sumatoria total. Entonces ese valor le divido, ¿sí? Ese valor, 4140, le divido para el total, que es 80. Y ese resultado viene a ser la media aritmética de los datos, ¿ya? En el literal C nos dice completa la información. Allí voy a borrar esa tabla para ir completando, así mismo dejarlos encaminados, ¿no? Bien, aquí tenemos la tabla diseñada ya de la literal C, que dice completa la información así mismo. Ya tenemos la frecuencia absoluta, ¿no? Tenemos 10, esos datos ya vienen allí, 15, 25, 18, 12, en total me da 80, ¿no?
Solo les repetimos, allí están ya escritos. Yo lo que tengo que ir, en este caso, completando es la marca de clase, ¿sí? Aquí hacer una multiplicación entre la marca de clase, es una resta, ¿no? Una resta. Marca de clase con el promedio o media aritmética, ¿sí? Aquí está su simbología. Acá, como ya he obtenido este valor, lo copio nada más y lo multiplico por su frecuencia absoluta. ¿Sí? Vamos a ir desarrollando ciertas filas y ustedes la completan el resto, ¿no? Bien, en esta primer columna, como les indiqué, está la frecuencia absoluta ya, ¿no? Es los datos que se van obteniendo. Acá la marca de clase también ya la tenemos en la tabla anterior. Lo único que tenemos que hacer es copiarla, ¿no? Y tenemos 10, 30, para 10 es 10, perdón. Su marca de clase es el valor medio, ¿no? Aquí para 15 es 30, para 25 es 50. Recuerden que la marca de clase se obtuvo el valor medio de los intervalos, ¿no? Para 18 es 70. Aquí van subiendo de 20 a 20, de 12 es 90. ¿Sí? Ahí ya lo único que tengo que hacer es copiarla porque ya la calculé en la tabla anterior. Ahora sí, tengo que podemos utilizar la calculadora para ir resolviendo cada una de estas situaciones. Si allí tengo, por ejemplo, la media aritmética que usted ya le dividió en el anterior ejercicio, parece ser que me dio 51.75, ¿sí? Entonces aquí lo que tengo que ir completando esto nada más, ¿no? Ustedes le pueden hacer o calcular aparte, ¿no? Aparte. En este caso tengo la marca de clase que es 10 menos la media aritmética o promedio que me da 51.75, ¿sí? Lo que tengo que hacer es esa operación, restarle, y me da un total. Esto lo hacen aparte ustedes, no solamente aquí ubican el total, ¿sí? Me da un total de 41.71, siempre en positivo, ¿no? 41.75, ¿sí? 41.75 me da al hacer la operación. Y allí, como ya tengo este valor aquí, ¿no? Este valor que me dio aquí, lo puedo poner entre paréntesis, 41.75, lo multiplico por su frecuencia absoluta, en este caso por 10. Como multiplicado por 10, por 100 o por 1000, solamente corro la coma a la derecha, un puntito. Entonces, aquí, asimismo, solamente ubican el valor de la operación, ¿no? El valor de la operación, al multiplicarle por 10, este valor, aumento la coma acá, si no le hace con la calculadora, ¿no? 47.5 me da ese valor. Y asimismo, hago lo correspondiente en la siguiente fila. En este caso, resto 30, que vamos a hacer allí, ¿no? Con la calculadora. 30 le resto asimismo el promedio, 51.75, ¿sí? Y me da 21.75. Aquí, 21.75. Lo multiplico por su frecuencia absoluta, 21.75 por 15 en este caso, ¿no? En esta misma fila, por 15, y me da un total de 326.25, 326,25. Y así sucesivamente voy completando las columnas, ¿sí? Con sus respectivas filas. Al final también hago la sumatoria de cada uno de ellos, ¿sí? Al final.
Bien, chicos, ustedes le completan el resto. Bien, en el literal D nos dice, encuentra la desviación media. La desviación media, ¿no? Tomando en cuenta esta tabla, aplicamos esta fórmula. En el texto está, ¿no? Desviación media es a la sumatoria de la marca de clase menos el promedio, dividido para el número total de datos. Solamente tengo que, esta es la sumatoria, ¿no? A mí me dio aquí la sumatoria total de esta columna, de esta fórmula, ¿no? De marca de clase menos el promedio, me da la sumatoria total 121.75. Lo que tengo que hacer es dividir ese valor, dividirlo para 80, y esa es la desviación media del literal D. En el literal E dice, calcula en tu cuaderno la varianza y la desviación típica o estándar. Allí sí tenemos que aplicar una nueva fórmula y hacer una tabla aparte, usted en su cuadernito, para ir resolviendo. Bien, aquí solamente hay que construir una tabla similar a la anterior, ¿no? Hay que aplicar aquí la fórmula de desviación, de varianza y de desviación típica, ¿sí? De desviación típica. Aquí está la de varianza y la de desviación típica. Solamente aquí, para eliminar este cuadrado, este es un símbolo ahí, no pareció una O, aquí lo ubico en su respectiva raíz cuadrada. Pero bien, es muy sencillo. Aquí en la tabla solamente hay que añadirle aquí al cuadrado, ¿no? Marca de clase menos promedio. Bien, aquí como en la tabla anterior ya calculé esta operación aquí, marca de clase menos el promedio. Recuerden que el promedio mío es 51.75. Le restamos ese valor y me da 41.75. Todo ese valor lo multiplicamos al cuadrado, ¿sí? Lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por sí mismo dos veces y me da 1743.06, que es el valor que va aquí. Esta operación me da todo esto, ¿no? En este casillero. En la siguiente, en la tabla anterior, me dio, al calcular la marca de clase menos el promedio, sería en este caso 51.75, le restamos los 30, en este caso me da un valor de 21.71. Todo ese valor lo elevamos al cuadrado, ¿sí? A multiplicarlo por sí mismo me da 473.06, ese es el valor que va aquí. Y en la siguiente columna vamos completando así mismo los espacios allí, aplicando esta fórmula. Como esta fórmula ya la apliqué aquí, lo único que tengo que hacer es multiplicar este valor de aquí por su frecuencia absoluta, en este caso por 10. Multiplico 1743.06 por 10 y me da 17.430.6. Lo mismo hago en la siguiente fila. Multiplico este valor por su frecuencia absoluta por 15 y me da 7095.09. Así van haciendo y completando el resto de casilleros. En la actividad número 2 de la página 32 nos dice: analiza los siguientes histogramas de frecuencias, luego responde. Allí dice: se representa gráficamente el resultado de un grupo de estudiantes en la prueba de salto largo. Ya ahí vemos una gráfica primero para varones y después para mujeres. Yo voy a ir analizando aquí la tabla literal A de la actividad 2, donde dice: construye los datos o construye dos tablas de frecuencia para datos agrupados. ¿Sí? Allí primero dice prueba de salto largo varones. Esta es la que voy a ir analizando, en donde tenemos los intervalos que van del 2, el primer intervalo de 2 hasta el 2,5, del 2,5 al 3, del 3,5, del 3 al 3,5 y del 3,5 al 4. Tenemos 1, 2, 3, 4 intervalos y su total para hacer la sumatoria al final, ¿no? Ahora nos piden calcular su frecuencia absoluta, es el número de datos. Si observamos la tabla en la gráfica de varones, en la primera, que dice allí del rango del intervalo de 2
al 2,5 tenemos 12. Entonces aquí tendríamos como frecuencia absoluta 12. En el siguiente intervalo sería hasta el 7. En el que sigue, del 3 a 3,5, ahí está clarito que es hasta el 15, ¿no? Hasta el 15. Correcto. En el siguiente intervalo de 3,5 a 4, allí tenemos que se ubica en 6, ¿sí? En 6. Entonces aquí tenemos la frecuencia ya absoluta y me da un total de 40 al sumar 12, 19, 34 y 6, 40. El número total de datos en esta tabla. Ahora tengo que calcular la marca de clase por su frecuencia absoluta, multiplicarla. ¿Y cómo obtenemos la marca de clase? Sencillo, el valor medio de cada uno de los intervalos. En el primer intervalo, como son decimales, ahí tenemos que sumarlo y dividirlo para 2. ¿Sí? Sumo 2 más 2.5, me da un total de 4.5. Lo dividimos para 2 y ese viene a ser la marca de clase, 1.125. ¿Ya? Entonces, aquí lo que tengo que hacer esta multiplicación, la voy a hacer aquí, ¿no? Tengo la marca de clase que me da 1.125, lo voy a multiplicar por su frecuencia absoluta, que en este caso es 12. Lo multiplico por 12 y me da 1.125 por 12, me da 13.5. Entonces aquí en esta columna completo 13.5, que es el resultado de esta multiplicación de la marca de clase por su frecuencia absoluta. Y lo mismo voy haciendo en lo siguiente. Así mismo calculo aquí el valor medio, lo sumo los dos, lo divido para 2 y lo multiplico por su frecuencia absoluta y ese es el valor. Al final lo sumo porque voy a necesitar la sumatoria total en esta tabla. Ustedes completan el resto. En la siguiente tabla, prueba de salto largo para las mujeres, asimismo ubicamos los mismos intervalos porque están considerados, allí ustedes ven en la gráfica los mismos intervalos, pero allí ya la frecuencia absoluta cambia, ¿no? En el primero se mantienen 12 también. 12, si ustedes ven la gráfica allí, llega la barrita hasta el 12, la siguiente ya llega hasta el 20, del 2,5 al 3, de 3 a 3,5 tenemos hasta el 6 y de 3,5 al 4 nos da 2. Al sumarle también me da 32, 38, 40, ¿no? La sumatoria total. Asimismo hago el mismo procedimiento como en la anterior tabla de varones. Asimismo teníamos la marca de clase que me dio 1.25. Al sumarlo y dividirlo para 2, multiplicamos por 12, me da 13,50. El mismo valor se escribe, pero ya no en el siguiente intervalo, porque ahí tengo que multiplicarlo por 20. Asimismo, sumo 2,5 más 3, 2.5 más 3, me da un 5,5. Y ese 5,5 lo multiplico por 20. ¿Ya? Lo multiplico por 20 y me da 110. Entonces aquí me da 13,5. Aquí me da 110 cerrado, ¿no? Valor entero. Y así sucesivamente voy completando los demás casilleros. En el literal B dice, ¿cuál es la longitud promedio de salto largo para varones y para mujeres? Calculamos el promedio, ¿no? Tanto de varones como mujeres. Ahí aplicamos esta fórmula
símbolo del promedio. X1, que quiere decir la marca de clase, la sumatoria, ¿no? La sumatoria de la marca de clase por el valor absoluto, o por la frecuencia, la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta, no acumulada, la frecuencia absoluta, ¿sí? Sobre o dividido para el número total de datos, en este caso 40. Por eso es importante aquí realizar esta sumatoria, ¿no? Porque aquí tiene que usted reemplazarla en esta fórmula y dividirla para el número total de datos. Ese viene a ser el promedio en cada uno de las tablas. Primero para varones y después para mujeres. En el literal C dice: resuelve en tu cuaderno, determina las medidas de dispersión para dos casos: varianza varones 0,28 y desviación típica varones 0,52. Ahí hay que aplicar la fórmula que en la anterior tabla les expliqué, ¿no? Ahí en el texto también está la fórmula, lo hace en su cuaderno, ¿no? Aparte. En el literal D dice en qué grupo de datos hay mayor dispersión con respecto al valor promedio de salto largo. Ahí tiene que ver cuál valor promedio en el literal B, que le mandaron a calcular el valor promedio, cuál es el mayor valor. Ese es el mayor dispersión de promedio con respecto a salto largo de cada uno de los grupos, tanto de varones como de mujeres. Tiene que analizar y ubicar nada más, ¿no? Muchas gracias, jóvenes. Ese ha sido el trabajo para esta semana.